La lluvia de Boston caía como un juicio sobre los adoquines, mientras Lyra Ashburn permanecía de pie ante la alta ventana del despacho de su padre, su reflejo desdibujado en el cristal. Detrás de ella, dos hombres discutían su futuro como si fuera una yegua de premio en una subasta. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La boda se celebrará dentro de 3 meses, anunció su padre, con una voz que sonó tan definitiva como el golpe de un martillo judicial. Eso dará a Margaret tiempo suficiente para prepararse como es debido, replicó el general Roran Blackvale, con un tono cargado de insinuaciones. Mi hijo tiene expectativas, muy concretas. Las manos de Lyra se aferraron al tejido de su vestido gris. Había visto a Roran Blackvale solo 2 veces. La primera, él la había mirado del mismo modo en que su padre examinaba los libros de cuentas, calculando su valor. La segunda, en una fiesta al aire libre, lo había visto abofetear a un sirviente por derramar vino. Cuando ella jadeó de sorpresa, Roran le dedicó una sonrisa fría, sin rastro de calidez. Aprenderá pronto que la disciplina mantiene el orden, señorita Ashburn, dijo él, con una calma escalofriante. En todo. Aquella noche, Lyra tomó su decisión. Le llevó semanas prepararlo. Liquidó la pequeña herencia que su difunta madre le había dejado, dinero que su padre desconocía. Compró ropa de viaje, botas resistentes y un billete hacia el oeste bajo un nombre falso. Su tía Serene Downpetal, hermana de su madre, vivía en Santa Fe, y años atrás le había escrito invitándola a visitarla. Aquella carta se convirtió en su salvación. Una mañana, envuelta en niebla, mientras su padre atendía asuntos en el banco y su madrastra tomaba el té con las damas de la sociedad, Lyra Ashburn abandonó la casa familiar con una sola valija. Dejó atrás los vestidos de seda, los libros, el piano y el peso sofocante de unas expectativas que ya no podía soportar. El viaje hacia el oeste pareció interminable. Los vagones del tren temblaban al cruzar paisajes cambiantes. El verde se volvía dorado, las montañas se alzaban como guardianes antiguos. Con cada milla, Lyra sentía cómo el corsé de su antigua vida se aflojaba, aunque el miedo seguía acompañándola. ¿Qué pasaría si su padre descubría su fuga antes de llegar a salvo? ¿Y si Roran la perseguía? ¿Y si su tía ya no vivía? Santa Fe resultó ser al mismo tiempo salvación y desilusión. Su tía había muerto el invierno anterior, y la pequeña casa ya había sido vendida. El abogado que gestionaba la herencia, un hombre de mirada amable, recordó las cartas de Serene Downpetal. Su tía hablaba de usted a menudo, señorita Ashburn, dijo con ternura. Le preocupaba que viviera atrapada en aquella mansión fría de Boston. ¿Hay algún lugar a donde pueda ir?, preguntó Lyra, con un hilo de desesperación en la voz. ¿Algún sitio tranquilo donde pueda desaparecer por un tiempo? El abogado la observó con comprensión. Hay una propiedad en las montañas, a unas 30 millas al norte. Pertenecía a un trampero que murió el año pasado. Es muy remota, tan remota que nadie ha querido comprarla. No hay caminos. El terreno es difícil. Tendrá que llevar provisiones para todo el invierno. Se detuvo un momento antes de preguntar. ¿Huye de algo, señorita Ashburn? ¿O va en busca de algo? De ambas cosas, susurró ella. El abogado hizo los arreglos, por una suma que habría escandalizado a la alta sociedad de Boston, pero que él aseguró justa. Lyra compró suministros, una mula robusta y las indicaciones hacia el rancho abandonado. El asentamiento más cercano está a 2 días de camino, le advirtió. Si tiene problemas allá arriba, no habrá nadie que la ayude. Eso es precisamente lo que necesito, respondió ella con firmeza. El ascenso a las montañas fue despojándola de los últimos restos de la mujer que había sido. Su vestido se manchó de polvo y sudor. El cabello, antes recogido con esmero, cayó en mechones desordenados. Las manos suaves se llenaron de ampollas por guiar a la mula por senderos rocosos. Pero con cada paso más alto hacia las montañas, sangre de Cristo. Algo nuevo germinaba en su pecho.
esperanza. El rancho, cuando por fin lo encontró, era una cabaña envejecida de madera y piedra, escondida en un valle pequeño. Las montañas la rodeaban por 3 lados, con picos ya cubiertos de la primera nieve de septiembre. Un arroyo claro corría cerca, y los pinos susurraban secretos al viento. La casa era modesta, 2 habitaciones conectadas por una chimenea de piedra, pero el techo estaba intacto y la puerta resistía el tiempo. Esa primera tarde, Lyra se quedó en el umbral, viendo cómo el sol teñía las montañas de oro y carmesí. Las lágrimas corrieron por su rostro cubierto de polvo. Por primera vez en sus 23 años, no pertenecía a nadie más que a sí misma. Las semanas siguientes pusieron a prueba cada certeza que había tenido sobre sus propias fuerzas. La cabaña requería reparaciones urgentes: rellenar las grietas entre los troncos, limpiar la chimenea, arreglar el pequeño establo para proteger a su mula del invierno. Nunca había trabajado con sus manos, pero la necesidad se volvió su maestra. Sus manos, antes suaves y pálidas, se endurecieron y se llenaron de callos. Aprendió a cortar leña, aunque al principio hizo más astillas que troncos, a encender el fuego, a cocinar comidas sencillas y a conservar alimentos para el invierno. El huerto detrás de la cabaña estaba cubierto de maleza, pero lo limpió y descubrió patatas olvidadas y hierbas que se negaban a morir. La soledad que tanto había deseado, a veces, le pesaba como una piedra en el corazón. Las noches en la cabaña eran de un silencio tan profundo que solo el viento entre los pinos y el aullido distante de los coyotes lo interrumpían. A veces, Lyra Ashburn se preguntaba si no había cambiado una prisión por otra, la jaula dorada de Boston por una celda solitaria hecha con sus propias manos. Pero al amanecer, cuando salía y el aire olía a pino y libertad, sabía que había elegido bien. Octubre llegó con un velo de nieve que se derretía al caer la tarde. Lyra trabajó más duro, consciente de que el verdadero invierno se acercaba. Apiló leña contra la pared norte de la cabaña hasta alcanzar el alero. Guardó la última cosecha del huerto: calabazas, frijoles secos, ramos de hierbas colgando del techo. El abogado de Santa Fe le había advertido que, una vez llegaran las nieves pesadas, quedaría completamente aislada hasta la primavera. ¿Estás segura de querer hacer esto?, le había preguntado. Una mujer sola en esas montañas. No es natural. Lyra había sonreído con dureza. Tampoco lo es obligar a una mujer a casarse con un hombre cruel. Prefiero arriesgarme con las montañas. A mediados de noviembre, el invierno llegó con toda su fuerza. La nieve cayó 3 días seguidos, transformando el valle en un manto blanco, hermoso y temible. Lyra se impuso una rutina. Por la mañana encendía el fuego, preparaba el desayuno y cuidaba a su mula. Por la tarde, remendaba ropa, organizaba provisiones o leía los pocos libros que había traído. Por la noche, cenaba junto al fuego e intentaba no pensar demasiado en la vida que había dejado atrás. Pensaba a menudo en la furia de su padre al descubrir su huida. ¿Habría enviado investigadores tras ella? ¿Le importaría a Roran Blackveil lo suficiente como para buscarla? ¿O su fuga solo habría herido su orgullo? ¿Y su madrastra, Margaret, siquiera notaría su ausencia o se sentiría aliviada de tener una boca menos que controlar? Esos pensamientos giraban como aves invernales sobre su mente, pero Lyra los apartaba. Había hecho su elección, y cualquier cosa que viniera la enfrentaría siendo ella misma, no una hija obediente ni una esposa sometida. La tormenta comenzó un martes por la noche, a inicios de diciembre. Lyra había notado los signos: el aire inmóvil, las nubes grises acumulándose sobre los picos. Metió leña extra, llenó cada olla y cubeta con agua del arroyo, y se preparó mentalmente para varios días encerrada. La nieve empezó suave, copos grandes cayendo como plumas. Al caer la noche, el viento se había convertido en un rugido, empujando la nieve de lado a lado. Lyra alimentó bien el fuego y se refugió en su cama,
bajo todas las mantas que poseía, mientras la cabaña temblaba con cada ráfaga. Debió haberse dormido, porque el golpe la despertó sobresaltada, el corazón desbocado. Por un momento pensó que el viento había arrancado una contraventana, pero volvió a escucharlo. 3 golpes deliberados en la puerta. Lyra se quedó inmóvil, apenas respirando. Nadie sabía que estaba allí. Nadie debería andar fuera en medio de semejante tormenta. Su mente corrió a toda velocidad. ¿Su padre la había encontrado? ¿O Roran Blackveil la había seguido? ¿O serían forajidos que merodeaban por las montañas en busca de viajeros solitarios? Los golpes regresaron, más fuertes, seguidos por una voz profunda que pronunciaba palabras que ella no entendía. Con las manos temblorosas, encendió una lámpara y se envolvió en un chal sobre el camisón. Tenía un rifle. El abogado había insistido en que lo llevara, pero estaba apoyado junto a la puerta y no estaba segura de poder usarlo. Aún así, lo tomó, sujetándolo con torpeza mientras se acercaba. «¿Quién está ahí?», gritó, odiando cómo le temblaba la voz. La voz volvió a sonar, aquellas palabras extrañas, y luego algo en inglés entrecortado. «Ayuda, por favor». La respiración de Lyra se detuvo. El viento aullaba, y ella imaginó a alguien muriendo de frío justo afuera. Pero, ¿y si era una trampa? Un golpe sordo contra la puerta la hizo brincar. No era un toque, era el peso de algo, o alguien, cayendo contra la madera. El terror y la conciencia lucharon dentro de ella, y finalmente ganó la conciencia. Dejó el rifle a un lado y levantó la pesada tranca de la puerta. Al abrirla apenas un resquicio, el viento casi se la arrancó de las manos. Un hombre cayó hacia adelante, arrastrando consigo una luz de nieve. Se sostuvo en manos y rodillas, respirando con dificultad. Lyra retrocedió con un grito ahogado. Era Kellen Windfang. Lo supo al instante, aunque nunca antes había visto a uno de los suyos. Su largo cabello negro estaba atado hacia atrás, la ropa de gamuza empapada, las mocasines cubiertos de hielo. Y sangre, oscura sobre el cuero, extendiéndose desde su costado izquierdo. El hombre levantó la vista y sus ojos, oscuros como piedra de montaña, se cruzaron con los de ella. Dijo algo en su lengua, luego murmuró en inglés. «Tormenta. Perdido. Necesito refugio. Por favor». La mente de Lyra se vació. Todas las advertencias que había escuchado sobre los salvajes le golpearon como un trueno. Los cuentos de viajeros, los titulares de los periódicos, el desprecio aprendido en los salones de Boston. Debía cerrar la puerta, atrancarla, tomar el rifle. Pero él no se movía hacia ella. Permanecía arrodillado, jadeando, con la nieve derritiéndose a su alrededor y la sangre manchando su suelo recién limpio. Su rostro, visible ahora bajo la luz de la lámpara, mostraba dolor, pero no amenaza. Era joven, quizá de su misma edad, y en ese instante parecía profundamente humano en su vulnerabilidad. «Por favor», dijo de nuevo, la palabra escapando entre respiraciones temblorosas. Lyra Ashburn tomó su decisión. Cerró la puerta para detener el viento, bajó la tranca y se volvió hacia el desconocido que había irrumpido en su cabaña. «¿Estás herido?», dijo con una voz más firme de lo que sentía. Déjame ayudarte». Él volvió a hablar en su lengua, y Lyra creyó escuchar alivio en su tono. Con esfuerzo visible, se incorporó hasta quedar sentado, apoyando la espalda contra la puerta. Bajo la luz amarillenta, pudo verlo mejor. Alto incluso sentado, de hombros anchos y cuerpo poderoso, con rasgos firmes, y una piel como cobre bruñido. La sangre seguía manando de su costado. «Voy a traer agua y paños», dijo ella despacio, articulando bien cada palabra, como si eso pudiera ayudarle a comprender. «Para limpiar la herida, ¿entiendes?». Él asintió una sola vez, sin apartar los ojos de ella. En su mirada había cansancio, pero también cautela, la misma desconfianza que ella sentía. De alguna forma, ese reconocimiento la tranquilizó.
Se movió con rapidez, preparando el barreño de lavado, vertiendo agua caliente de la olla junto al fuego, buscando paños limpios. Le temblaban las manos, pero el propósito las mantenía firmes. Cuando se arrodilló a su lado, él la observó acercarse, sin retroceder. ¿Puedo?, preguntó ella, señalando su costado. Tras un breve silencio, él asintió y apartó con cuidado el brazo para dejarle espacio. La herida era un corte profundo, aunque no tan grave como la sangre hacía parecer. Lyra limpió con suavidad, agradecida de que su madre le hubiese enseñado lo básico del cuidado médico. El hombre necesitaba saber su nombre. Soportó el dolor en silencio, aunque la tensión en su mandíbula delataba el esfuerzo. ¿Qué pasó?, preguntó ella con voz suave mientras trabajaba. ¿Cómo te heriste? Él pareció entender su tono, si no todas las palabras. Deslizar, dijo haciendo un gesto con la mano. Rocas. Tormenta vino rápido. Lyra asintió, imaginándolo escalando aquellas montañas traicioneras, mientras la ventisca lo sorprendía. Tuviste suerte de encontrar esta cabaña. Algo parecido a una sonrisa rozó sus labios. Suerte, repitió, probando la palabra. Ella vendó la herida con tiras de tela, guiada por la memoria y la intuición. Cuando terminó, se echó atrás sobre los talones, consciente de lo insólita que era aquella situación. Un hombre desconocido en su cabaña, la tormenta rugiendo afuera. Y ella, temblorosa, ayudándolo. Lyra Ashburn, dijo al fin, tocándose el pecho. Él la observó por un largo instante antes de responder. Kailen Windfang, contestó repitiendo su gesto. Me llaman Kailen. Kailen, repitió ella, y vio cómo algo cambiaba en su expresión. Una leve sorpresa, quizá, al escuchar su nombre pronunciado correctamente. El viento aullaba afuera, sacudiendo las contraventanas. Kailen miró hacia el sonido. Luego volvió la vista a ella. No puedo ir, dijo con dificultad. Lyra comprendió que se refería a ambos. Ninguno saldría de allí hasta que pasara la tormenta. No, susurró. Tendrás que quedarte aquí. Durante unos segundos, simplemente se miraron, dos personas de mundos distintos, atrapadas por el mismo destino. Lyra pensó en todos los miedos que debería estar sintiendo, pero en su lugar solo había una certeza extraña, una calma nueva. Algo había cambiado para siempre esa noche. ¿Tienes hambre?, preguntó, poniéndose de pie y extendiéndole una mano. Tras dudar un momento, Kailen la tomó y dejó que ella lo ayudara a levantarse. Era casi una cabeza más alto que ella, y notó cómo protegía su costado herido. Lyra lo guió hasta la silla junto al fuego y se ocupó de calentar lo que quedaba del estofado de la cena. Mientras se movía, sentía su mirada siguiéndola y comprendió que él también estaba replanteándose sus juicios, del mismo modo que ella revisaba los suyos. Cuando le tendió el cuenco, sus dedos se rozaron brevemente. Él dijo algo en su idioma. Ella creyó reconocer un agradecimiento. Comió despacio, con movimientos medidos. Lyra preparó su propio plato y se sentó en el banco frente a él. El fuego crepitaba entre ambos, y afuera la tormenta rugía sin piedad. Dentro de aquella pequeña cabaña perdida en las montañas, algo imposible estaba ocurriendo. Lyra pensó en Boston, en su padre, en Roran Blackveil, en la vida de la que había escapado. Pensó en las historias que había oído sobre los pueblos apaches, relatos de violencia y barbarie, y luego miró al hombre herido frente a ella, el que había dicho por favor y gracias, que no la había amenazado, que no había sido más temible que el viento que azotaba el techo. Quizá, pensó Lyra, lo más peligroso del mundo no era lo desconocido, sino las suposiciones que llevamos dentro. La tormenta durará al menos un día, dijo en voz baja, solo para romper el silencio. Quizá 2. Descansar, repitió Kailen, mirándola por encima del borde del cuenco. Luego, volver a casa, casa.
La palabra flotó entre ellos, pesada, llena de significados que ninguno podía explicar. Lyra se preguntó dónde estaría su hogar, y si alguien lo esperaría allí. Si su gente lo esperaba y temía por él en medio de aquella tormenta. Lyra Ashburn se preguntó si él pensaría lo mismo sobre ella. Sí, dijo en voz baja. Entonces podrás volver a casa. Pero incluso al pronunciar esas palabras, supo que eran una mentira piadosa, porque lo que había comenzado en aquella cabaña azotada por la nieve no terminaría cuando la tormenta cesara. Lo sentía con certeza, igual que sentía el calor del fuego sobre su piel. Kaelen Winfang terminó su estofado y dejó el cuenco a un lado. Sus ojos se cerraban, vencidos por el cansancio y el dolor. Lyra se levantó, tomó más mantas y señaló el rincón junto al fuego. «Deberías dormir allí», le dijo. «Es el lugar más cálido». Él entendió el gesto y asintió con gratitud. Mientras se acomodaba con cuidado, ella se retiró a su cama, en la pequeña habitación contigua. Permaneció despierta largo rato, escuchando la tormenta y la respiración de otro ser humano en su refugio. Había huido de Boston para escapar de un destino impuesto por otros. Había buscado soledad y seguridad entre las montañas, y sin embargo, en esa noche salvaje de invierno, había abierto su puerta a un desconocido herido que, según todas las reglas del miedo, debía aterrarla. Pero no tenía miedo. Incierta, sí. Cauta, sin duda. Aunque algo más profundo que la razón le decía que Kaelen, fuera quien fuera, no le haría daño. El mañana traería sus propios desafíos. Por ahora, la tormenta seguía rugiendo afuera, y dos desconocidos se resguardaban juntos del frío y la oscuridad, comenzando algo que ninguno habría imaginado. Lyra despertó en un silencio absoluto. El viento había cesado, dejando una quietud tan densa que parecía resonar en sus oídos. La luz pálida filtrada por las rendijas de las contraventanas tenía ese brillo particular que solo produce la nieve recién caída bajo el sol. Se vistió con rapidez, consciente de la presencia de Kellen en la otra habitación. Al salir, lo encontró despierto, sentado contra la pared, con las mantas dobladas a su lado. La observaba con la misma cautela tranquila de la noche anterior. «Buenos días», dijo ella, su voz sonando demasiado alta en aquel silencio. «¿Cómo está tu herida?» Kaelen tocó su costado con cuidado. «Mejor, gracias», respondió. Su inglés, aunque limitado, sonaba más claro esa mañana. Quizá el miedo de la noche anterior había nublado su comunicación. Lyra avivó el fuego, removiendo las brasas y agregando leña. «¿Tienes hambre? Puedo preparar el desayuno». «Debo irme», dijo él, con una mezcla de intención y vacilación en la voz. «Tu bondad, no la olvido». Ella se acercó a la ventana y abrió las contraventanas. Afuera, el valle se extendía como un mar blanco que llegaba hasta la mitad de las paredes de la cabaña. «No creo que vayas a ninguna parte hoy», dijo señalando. «Mira». Kaelen se levantó despacio y se acercó a su lado. Pronunció unas palabras en su lengua, quizá una maldición o una simple aceptación de la realidad. «Mucha nieve», dijo finalmente en inglés. «Pasarán días antes de que se derrita lo suficiente para viajar», respondió ella. «Además, tu herida necesita más tiempo. Si intentas escalar con esa herida, la abrirás de nuevo». Lo vio debatirse internamente. El orgullo luchaba contra la sensatez. Al final, la sensatez venció. «Ayudaré», dijo con firmeza. «No tomo sin dar». «Estás herido», replicó Lyra, pero él ya negaba con la cabeza. «Pequeña herida. He tenido peores». Hizo un gesto hacia la cabaña. «Tienes trabajo. Tengo manos». Había en su tono una mezcla de dignidad y determinación que la desarmó. «Está bien», cedió ella. «Pero con cuidado. Si reabres esa herida, me enfadaré contigo». Esa media sonrisa volvió a aparecer en su rostro. «¿Enfadar?», preguntó él. «Sí», contestó Lyra sonriendo sin querer. «Significa
estar enojada. Los días comenzaron a fluir con ritmo propio. Lyra había tenido razón sobre la nieve. Era profunda y no mostraba señales de derretirse pronto. Estaban atrapados, dos desconocidos aprendiendo la extraña cercanía que da compartir un mismo espacio. Por las mañanas trabajaban juntos. Kaylen cumplió su palabra. Pese a la herida, insistía en acarrear leña, traer agua del arroyo, aunque cada paso en la nieve le costara esfuerzo, y revisar la mula en el establo para asegurarse de que tuviera comida y refugio. Lyra cocinaba y cuidaba su herida, cambiando las vendas 2 veces al día. Él soportaba el dolor sin una sola queja, agradeciendo con gestos y miradas. Su serenidad la impresionaba. Era tan distinta de los hombres de Boston, siempre dispuestos a lamentarse por el más mínimo malestar. La comunicación entre ellos avanzaba lentamente, a base de gestos, repeticiones y paciencia. El inglés de Kaylen mejoraba día a día, y Lyra comenzó a aprender algunas palabras de su idioma. Supo que pertenecía a los Chiricahua, que su gente se movía entre las montañas de Nuevo México y Arizona, siguiendo los senderos de sus ancestros. ¿Eres un jefe?, preguntó una noche, mientras ambos cenaban junto al fuego. Si su gente lo esperaba y temía por él en medio de aquella tormenta, Lyra Ashburn se preguntó si él pensaría lo mismo sobre ella. Sí, dijo en voz baja. Entonces podrás volver a casa. Pero incluso al pronunciar esas palabras, supo que eran una mentira piadosa, porque lo que había comenzado en aquella cabaña azotada por la nieve no terminaría cuando la tormenta cesara. Lo sentía con certeza, igual que sentía el calor del fuego sobre su piel. Kaylen Winfang terminó su estofado y dejó el cuenco a un lado. Sus ojos se cerraban, vencidos por el cansancio y el dolor. Lyra se levantó, tomó más mantas y señaló el rincón junto al fuego. «Deberías dormir allí», le dijo. «Es el lugar más cálido». Él entendió el gesto y asintió con gratitud. Mientras se acomodaba con cuidado, ella se retiró a su cama, en la pequeña habitación contigua. Permaneció despierta largo rato, escuchando la tormenta y la respiración de otro ser humano en su refugio. Había huido de Boston para escapar de un destino impuesto por otros. Había buscado soledad y seguridad entre las montañas. Y sin embargo, en esa noche salvaje de invierno, había abierto su puerta a un desconocido herido que, según todas las reglas del miedo, debía aterrarla. Pero no tenía miedo. Incierta, sí. Cauta, sin duda. Aunque algo más profundo que la razón le decía que Kaylen, fuera quien fuera, no le haría daño. El mañana traería sus propios desafíos. Por ahora, la tormenta seguía rugiendo afuera, y dos desconocidos se resguardaban juntos del frío y la oscuridad, comenzando algo que ninguno habría imaginado. Lyra despertó en un silencio absoluto. El viento había cesado, dejando una quietud tan densa que parecía resonar en sus oídos. La luz pálida filtrada por las rendijas de las contraventanas tenía ese brillo particular que solo produce la nieve recién caída bajo el sol. Se vistió con rapidez, consciente de la presencia de Kaylen en la otra habitación. Al salir, lo encontró despierto, sentado contra la pared, con las mantas dobladas a su lado. La observaba con la misma cautela tranquila de la noche anterior. «Buenos días», dijo ella, su voz sonando demasiado alta en aquel silencio. «¿Cómo está tu herida?» Kaylen tocó su costado con cuidado. «Mejor. Gracias», respondió. Su inglés, aunque limitado, sonaba más claro esa mañana. Quizá el miedo de la noche anterior había nublado su comunicación. Lyra avivó el fuego, removiendo las brasas y agregando leña. «¿Tienes hambre? Puedo preparar el desayuno». «Debo irme», dijo él con una mezcla de intención y vacilación en la voz. «Tu bondad, no la olvido». Ella se acercó a la ventana y abrió las contraventanas. Afuera, el valle se extendía como un mar blanco que llegaba hasta la mitad de las paredes de la cabaña. «No creo que vayas a ninguna parte hoy», dijo señalando. «Mira,
Kailen se levantó despacio y se acercó a su lado. Pronunció unas palabras en su lengua, quizá una maldición o una simple aceptación de la realidad. «Mucha nieve», dijo finalmente en inglés. «Pasarán días antes de que se derrita lo suficiente para viajar», respondió ella. «Además, tu herida necesita más tiempo. Si intentas escalar con esa herida, la abrirás de nuevo». Lo vio debatirse internamente. El orgullo luchaba contra la sensatez. Al final, la sensatez venció. «Ayudaré», dijo con firmeza. «No tomo sin dar». «Estás herido», replicó Lyra, pero él ya negaba con la cabeza. «Pequeña herida. He tenido peores». Hizo un gesto hacia la cabaña. «Tienes trabajo. Tengo manos». Había en su tono una mezcla de dignidad y determinación que la desarmó. «Está bien», cedió ella, «pero con cuidado. Si reabres esa herida, me enfadaré contigo». Esa media sonrisa volvió a aparecer en su rostro. «¿Enfadar?», preguntó él. «Sí», contestó Lyra sonriendo sin querer. «Significa estar enojada». Los días comenzaron a fluir con ritmo propio. Lyra había tenido razón sobre la nieve. Era profunda y no mostraba señales de derretirse pronto. Estaban atrapados, dos desconocidos aprendiendo la extraña cercanía que da compartir un mismo espacio. Por las mañanas trabajaban juntos. Kailen cumplió su palabra. Pese a la herida, insistía en acarrear leña, traer agua del arroyo, aunque cada paso en la nieve le costara esfuerzo, y revisar la mula en el establo para asegurarse de que tuviera comida y refugio. Lyra cocinaba y cuidaba su herida, cambiando las vendas 2 veces al día. Él soportaba el dolor sin una sola queja, agradeciendo con gestos y miradas. Su serenidad la impresionaba. Era tan distinta de los hombres de Boston, siempre dispuestos a lamentarse por el más mínimo malestar. La comunicación entre ellos avanzaba lentamente, a base de gestos, repeticiones y paciencia. El inglés de Kailen mejoraba día a día, y Lyra comenzó a aprender algunas palabras de su idioma. Supo que pertenecía a los Chiricahua, que su gente se movía entre las montañas de Nuevo México y Arizona, siguiendo los senderos de sus ancestros. «¿Eres un jefe?», preguntó una noche, mientras ambos cenaban junto al fuego. Kailen la miró unos segundos antes de responder, su expresión entre el orgullo y la modestia. «No», dijo lentamente, buscando las palabras. «Mi tío es jefe. Yo, guerrero joven». Lyra asintió, observando cómo la luz del fuego bailaba sobre sus rasgos. Había algo en su voz, una calma grave, contenida, que le resultaba extraño y reconfortante a la vez. En Boston, los hombres hablaban mucho y decían poco. Kailen Winfang hablaba poco, pero cada palabra suya parecía pesar con verdad. «¿Y qué hacías tan alto en las montañas con una tormenta así?», preguntó ella, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Kailen apartó la mirada hacia el fuego. «Buscar señales», dijo. «2 de mi gente. No regresaron del paso», pensé. «Quizá perdidos. Pero la nieve». Movió la mano haciendo un gesto de borrarlo todo. La montaña los escondió. El silencio se hizo denso entre ellos, roto solo por el chisporroteo del fuego. Lyra lo observó sin saber qué decir. Aquel hombre había arriesgado su vida por otros, mientras ella había abandonado su mundo solo para salvar la suya. «Eres valiente», murmuró ella al fin. Kailen negó despacio. «Solo hago lo que debo. El viento cambia, la vida cambia, pero el deber no». Entonces la miró, con una leve sonrisa. «Tú también, valiente, mujer sola, en montaña fría». Lyra soltó una pequeña risa, casi tímida. «No sé si es valentía o locura». «A veces, es lo mismo», respondió él, y aquella respuesta la dejó sin palabras. La noche siguió su curso. Afuera, el mundo era blanco y helado. Dentro, la cabaña estaba envuelta en un calor tenue, en una quietud que parecía frágil y nueva. Kailen acomodó los leños, y Lyra notó que lo hacía con cuidado,
como si cada movimiento tuviera un propósito. «Tu gente», dijo ella después de un largo silencio. «¿Piensa en volver pronto?» Él la miró, y su respuesta fue suave, casi un suspiro. «Cuando la tierra hable, cuando el sol diga que el invierno se va». Había poesía en su manera de hablar, y Lyra lo sintió sin entenderlo del todo. Quizá, pensó, el idioma de los Chiricahua era más antiguo que el miedo, más sabio que las fronteras. Cuando el fuego se apagó en brasas, ella se levantó. «Debemos descansar», dijo. «Mañana será otro día de nieve». Kailen asintió, con la serenidad de alguien acostumbrado a escuchar a la montaña. Y mientras Lyra se acostaba en su cama, el sonido de la tormenta parecía lejano, como si aquel hombre extraño hubiera traído consigo un silencio distinto, uno que ya no pesaba, sino que abrigaba. «A veces», dijo Kellen Winfan con voz baja, «eso los hace más temibles». Lyra Ashburn entendió lo que quería decir. Su ignorancia había sido una forma de protección. Ahora que conocía, por él, todos los peligros que escondían aquellas montañas, tendría que enfrentarlos con los ojos abiertos, y tal vez con más miedo. «Tendré cuidado», prometió ella. Kailen la observó un momento, eligiendo cada palabra con cuidado. «Sí, necesitas ayuda», dijo despacio. «Mi campamento de invierno, un día hacia el oeste. Sigue el arroyo hasta donde se divide. Toma el ramal norte. Cuando veas las rocas rojas, allí estaremos. Hasta la primavera». El corazón de Lyra se contrajo. «Me estás dando las direcciones de tu campamento. ¿Por qué harías eso?» Kailen la miró con una seriedad que no necesitaba traducción. «Porque podrías necesitar ayuda, porque...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Porque tú importas ahora». «Tú también me importas», susurró Lyra. Algo pasó entre ellos en ese momento. Una comprensión muda, más allá del agradecimiento o de la casualidad. Estaban al borde de algo que ninguno podía nombrar, y sabían que hacerlo lo haría más real, quizá más peligroso. Aquella tarde, Kailen trabajó en las reparaciones de la cabaña que había notado durante su estancia. Pese a las protestas de Lyra, su herida aún no había cerrado del todo. Insistió en arreglar las tejas sueltas del techo, reforzar la puerta del establo y cortar suficiente leña para un mes más. «Eres muy terco», dijo ella, con las manos en la cintura. «Aprendí de ti», replicó Kailen, con un tono juguetón que hizo latir su corazón más rápido. En su última noche, Lyra preparó la mejor comida que sus escasas provisiones le permitían. Comieron despacio, reacios a admitir que la mañana traería la despedida. Después, se sentaron junto al fuego, como cada noche, pero el silencio se llenó de palabras no dichas. «¿Volverás con tu familia?», preguntó él finalmente. «¿A Boston?». «Jamás», respondió ella con firmeza. «No puedo regresar a esa vida, no quiero. Pero aquí, sola, es vida dura. Una vida dura que elijo es mejor que una vida fácil siendo prisionera», dijo Lyra más suave. «Además, tú la hiciste menos dura. Estas 2 semanas, no sabía cuán sola estaba hasta que tuve compañía». Kailen guardó silencio un largo momento. «Volveré», dijo al fin. «En primavera, cuando la nieve se derrita. Querré ver si estás bien». «No hace falta», murmuró ella. «Quiero hacerlo», la interrumpió con la misma convicción que cuando le había prometido traer carne. «Si tú quieres que vuelva». «Sí», dijo Lyra, apenas un susurro. Sus miradas se cruzaron sobre el resplandor del fuego, y el peso de lo que no se decían los envolvió. Lyra quiso pedirle que se quedara, que no se fuera, que confirmara lo que ambos sentían, pero el miedo la mantuvo en silencio. Miedo a ser rechazada, miedo a esperar algo imposible. Kailen se puso de pie despacio, y por un momento salvaje, Lyra pensó que cruzaría el espacio que los separaba, pero solo dijo: «Debo descansar. Largo camino mañana». «¿Sí?».
asintió ella, ocultando su decepción. Buenas noches, Kellen. Buenas noches, Lyra. Se retiró a su habitación, pero permaneció despierta, escuchando su respiración en la otra estancia. Se preguntó si él dormía o si, como ella, yacía en la oscuridad pensando en cosas que no podían decirse. La mañana llegó demasiado pronto. Lyra preparó el desayuno mientras Kellen reunía sus pocas pertenencias. La nieve se había derretido lo suficiente para permitir el viaje, aunque con dificultad. Tendría que moverse con cuidado para no abrir de nuevo la herida. Se quedaron frente a la puerta mientras el sol ascendía sobre los picos del este. Kellen la miró, y en sus ojos oscuros, Lyra vio el reflejo de su propio conflicto. Gracias, dijo él, por salvar mi vida, por tu bondad, por verme como soy. No como te enseñaron a verme. Gracias a ti, respondió ella con la voz temblorosa. Por mostrarme que la fuerza y la ternura pueden vivir en la misma persona. Por enseñarme tanto. ¿Por? Susurró él. Por hacerme volver a tener esperanza, dijo Lyra. No sabía que la había perdido hasta que tú me la recordaste. Kellen levantó una mano, dudó un instante y luego le rozó la mejilla. El gesto fue breve, casi solemne, pero un calor dulce le recorrió todo el cuerpo. Cuídate, Lyra Ashburn. Mantén tu rifle cerca. Lo sé, dijo ella con una sonrisa entre lágrimas. Seguir el arroyo al norte si necesito ayuda. Rocas Rojas, lo recuerdo. Bien, dijo él, bajando la mano y dando un paso atrás. La primavera llega pronto a las montañas. Volveré entonces. Te esperaré, prometió ella. Lyra lo vio alejarse, su figura alta moviéndose con cuidado entre la nieve que quedaba. Al llegar al borde del claro, Kellen Winfang se volvió y levantó una mano en despedida. Lyra la alzó también, y luego él desapareció entre los árboles. La cabaña, que antes había sido su refugio, se sintió dolorosamente vacía sin él. Lyra Ashburn permaneció largo rato en el umbral, mirando el lugar donde Kellen Winfang había desaparecido entre los árboles. La parte racional de su mente le susurraba advertencias. Él era apache, ella blanca. Sus mundos eran incompatibles. Era una locura sentir algo más que gratitud, pero su corazón, silencioso durante tanto tiempo, había vuelto a hablar. Y lo que decía, una y otra vez, era que quería volver a verlo, que las semanas hasta la primavera se le antojaban eternas, que algo importante había sucedido en aquella cabaña durante la tormenta. Algo imposible de deshacer. Cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera, dejando que las lágrimas por fin corrieran. Había huido de Boston para escapar de una vida impuesta, sin esperar encontrar, en medio de su soledad, la posibilidad de algo verdadero. Pero la vida, al parecer, tenía sus propios planes. Afuera, la nieve seguía derritiéndose lentamente, y Lyra trató de imaginar qué traería la primavera. El invierno se endureció después de la partida de Kellen. Lyra se volcó en la supervivencia con una determinación renovada, aplicando todo lo que él le había enseñado. Revisaba sus trampas a diario, encontrando conejos más a menudo que no. Racionaba sus provisiones con cuidado y complementaba su dieta con hierbas secas y los alimentos conservados en otoño. Pero las noches junto al fuego eran ahora más difíciles. Se había acostumbrado a oír otra voz, a sentir otra presencia en la cabaña. El silencio, que antes había deseado con tanto anhelo, ahora pesaba. A veces hablaba sola, incluso al mulo, contándole su jornada como si el animal pudiera responderle. «Me estoy volviendo loca», le dijo una noche, mientras el animal seguía masticando su heno, indiferente. «Voy a convertirme en esa ermitaña excéntrica de los cuentos, la que asusta a los niños». Enero trajo más nieve y un frío cortante. Hubo días en los que Lyra dudó de todas sus decisiones. ¿Y si enfermaba? ¿Y si la cabaña se incendiaba? ¿Y si algo le pasaba al mulo? Los «y si» rondaban su mente como lobos, y tuvo que luchar para mantenerlos lejos. Entonces, llegó febrero, y con él,
Un visitante inesperado. Lyra escuchó el caballo antes de verlo. Estaba sacando agua del arroyo cuando el sonido de cascos la hizo detenerse. Kaylen había dicho que su campamento quedaba a un día hacia el oeste. ¿Quién más podría cabalgar por esas montañas en pleno invierno? Corrió a la cabaña, tomó el rifle y se colocó junto a la ventana. Un momento después, un jinete emergió de entre los pinos. No era Kaylen, sino otro apache, mayor, con mechones grises en el cabello trenzado. Detuvo su caballo a cierta distancia y habló con un fuerte acento en inglés. Mensaje. Traigo mensaje. El corazón de Lyra latía con fuerza. Abrió la puerta apenas un poco. ¿De quién? De Kaylen, respondió el hombre. Sacó de una bolsa un pequeño paquete de cuero. Él envía esto. Dice, sé fuerte. La primavera llega pronto. Lanzó el paquete hacia la puerta. Cayó sobre la nieve, perfectamente envuelto para resistir la humedad. Antes de que Lyra pudiera agradecerle, el jinete giró su caballo y desapareció entre los árboles. Lyra recogió el paquete con manos temblorosas. Dentro encontró carne seca, preparada con esmero, y en el centro, envuelto en tela, un pequeño tallado de un ave en vuelo, hecho de madera lisa y pulida. Lo sostuvo entre sus dedos, maravillada. Alguien sabía que había sido él. Había pasado horas tallando cada detalle, puliendo las alas abiertas, como si el ave estuviera atrapada en pleno cielo. Esa noche colocó la figura en el estante sobre su cama, donde pudiera verla antes de dormir. El mensaje era claro. No la había olvidado. Kaylen le enviaba provisiones y una promesa. Su regalo le dio fuerzas durante los últimos meses duros del invierno, cuando las tormentas rugían y las paredes parecían cerrarse sobre ella. Lyra tomaba el pequeño pájaro en sus manos y recordaba la media sonrisa de Kaylen, su serenidad, la manera en que la había mirado aquella última mañana, con algo que aún no se atrevía a nombrar. Marzo trajo los primeros signos del deshielo. La nieve se retiraba de las laderas del sur. El arroyo corría alto y veloz, y los pájaros volvían a cantar entre los álamos. Lyra se preparaba para la primavera con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Limpió la cabaña, ventiló las mantas, empezó a trabajar la tierra del huerto. Se decía a sí misma que eran tareas normales de la estación. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esperaba a alguien. La tarde que Kaylen Windfang regresó, Lyra estaba en el huerto, removiendo la tierra con una pala. Escuchó pasos y levantó la vista. Él estaba allí, de pie al borde del claro, mirándola con una expresión que le cortó la respiración. Se veía distinto, o quizás su memoria nunca lo había captado del todo. Vestía otra ropa, piel de gamuza decorada con cuentas de colores. Su cabello, suelto y limpio, caía sobre los hombros. Cargaba suministros a la espalda y se movía sin rastro de su vieja herida. «Lyra», dijo, y la manera en que pronunció su nombre, como si fuera algo sagrado, hizo que el corazón de ella temblara. «¿Volviste?», murmuró torpemente, sin encontrar palabras mejores. «Lo dije y cumplo mis palabras», respondió él, acercándose despacio, su mirada recorriendo la cabaña, el huerto y finalmente a ella. «¿Estás bien? ¿El invierno fue duro?» «Sobreviví», dijo Lyra dejando la pala a un lado. Y por primera vez, desde aquella tormenta que había cambiado sus vidas, sonrieron sin miedo. «Tu amigo trajo provisiones en febrero. Y la talla», dijo Lyra Ashburn con una sonrisa suave. «Gracias. Era hermosa». Kaylen Windfang la miró con un leve sobresalto. «¿Te gustó?», preguntó, y en su voz se deslizó una inseguridad que la sorprendió. «Me encantó», respondió Lyra con sinceridad. «Está sobre el estante, junto a mi cama. La miro cada noche antes de dormir». Algo cambió en la expresión de Kaylen. Alivio y orgullo se mezclaron en su mirada. «Bien», dijo. «Esperaba que así fuera.
No sabía si algo tan pequeño podría significar algo. Lo significó todo, susurró ella. Se quedaron mirándose, y Lyra sintió el peso de aquellos 4 meses de espera, de las noches interminables preguntándose si había imaginado su conexión, si él pensaba en ella como ella en él. Kaylin rompió el silencio. Traje carne fresca, dijo con serenidad. Y te prometí cazar para ti, si aún quieres eso. Sí, respondió Lyra casi sin pensarlo. Quédate, por favor. Me quedaré, mientras tú quieras, dijo él despacio. Aquella primera tarde se sintió a la vez familiar y nueva. Volvieron a sus viejas rutinas, Lyra cocinando, Kaylin cuidando a los animales. Sus movimientos parecían coordinados, como si el tiempo no los hubiera separado. Pero algo había cambiado. La conciencia entre ambos era más intensa, más clara. Ahora no estaban juntos por accidente, sino por elección. Durante la cena se contaron los meses pasados. Kaylin habló de su campamento de invierno, de la escasez de caza y de la presión creciente de los colonos que invadían las tierras de su pueblo. Lyra le contó sobre sus semanas difíciles, las dudas, y cómo su pequeño regalo la había ayudado a resistir. «Yo también tengo algo para ti», dijo después de cenar. Abrió su baúl y sacó un paquete envuelto con cuidado. «Lo hice durante el invierno. Tuve que adivinar la talla, pero...» Kaylin desató las cuerdas y desplegó una camisa hecha de algodón suave, con el cuello y los puños bordados a mano. Los hilos seguían un patrón que Lyra había imaginado recordando los diseños apaches que él le había descrito. «¿Lyra?», susurró, pasando los dedos por las costuras. «¿Tú hiciste esto? ¿Para mí?» «La tela no es tan resistente como la gamuza», respondió ella con timidez. «Pero pensé, para el calor del verano, tal vez. Solo quería hacerte algo». Kaylin la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Entre mi gente», dijo despacio. «Cuando alguien hace ropa con sus propias manos para otro, es un gesto de gran significado. Es decir, pienso en ti, cuido de ti, te honro». «Oh», murmuró Lyra emocionada. «No lo sabía. Solo quería que tuvieras algo para recordarme». «No necesito nada para recordarte», la interrumpió con ternura. Cada día del invierno pensé, ¿estará Lyra abrigada? ¿Estará a salvo? Pensará en mí también. Todos los días, susurró ella. Pensé en ti todos los días. El aire se volvió denso, cargado de lo no dicho. Kaylin dejó la camisa a un lado y se puso de pie, rodeando el fuego hasta situarse frente a ella. «Debo decirte algo», dijo con gravedad. «Y si después de oírlo quieres que me vaya, me iré. No volveré, si así lo deseas». El corazón de Lyra dio un vuelco. «¿Qué cosa?», preguntó apenas. Kaylin tomó aire. «Entre los míos, cuando un hombre quiere cortejar a una mujer, lleva obsequios a su familia. Demuestra que puede protegerla y honrarla. Pero tú no tienes familia aquí. Nadie que hable por ti, nadie que defienda tus intereses». Hizo una pausa, nervioso. «Así que debo hablarte a ti directamente, y esperar no ofenderte». El pulso de Lyra se aceleró. «Sigue», dijo. «Quiero cortejarte, Lyra Ashburn», dijo al fin, con voz firme aunque los ojos mostraban su vulnerabilidad. «Quiero traerte carne, ayudarte con tu trabajo, sentarme junto a tu fuego y escuchar tu voz. Quiero saber que cuando llegue el invierno otra vez, no estarás sola. A menos que así lo elijas. Sé que el mundo dirá que esto es imposible, que...» «Sí», lo interrumpió Lyra. Él se detuvo, confuso. «¿Sí? Sí, quiero que me cortejes», repitió ella poniéndose de pie frente a él. «He intentado no esperar esto, decirme que era solo gratitud o soledad. Pero no lo es. Cuando te fuiste, se apagó una luz. Hoy, al verte volver, volvió a encenderse. No me importa lo que diga el mundo, solo lo que digamos nosotros». El rostro de Kaylin se iluminó con una alegría tan pura
que le apretó el pecho. Con movimientos lentos, le tomó las manos. Sus palmas eran ásperas y cálidas, su agarre firme pero delicado. Te cortejaré como debe hacerse, prometió. Sin prisa, sin suponer. Siempre me dirás lo que quieres, lo que no. Tu elección es lo más importante. Mi elección, repitió ella, maravillada por esas palabras. Sí, mi elección. Y elijo esto. Te elijo a ti, dijo Lyra Ashburn, y esas 3 palabras pronunciadas bajo la luz del fuego, con sus manos entrelazadas, fueron la verdad más clara de su vida. Aquello era real, aquello era correcto, y sin importar los desafíos que aguardaran, los enfrentarían juntos. Los días que siguieron parecieron el inicio de algo precioso. Kaylin Winfang salía a cazar cada mañana, trayendo venado o conejos. Le enseñó a Lyra a despiezarlos, a conservar la carne, a secarla sobre el humo. Trabajaban juntos en la cabaña y en el huerto, y ella se asombraba de cuánto más fácil se volvía todo con 2 pares de manos. Pero eran los pequeños gestos los que revelaban la profundidad de su vínculo. El roce de su mano en su hombro al pasar detrás de ella, las miradas sostenidas, las conversaciones que se prolongaban hasta bien entrada la noche, ninguno queriendo poner fin al día. Una de esas noches, Kellen habló con seriedad. Mi gente me necesita, dijo. No puedo quedarme aquí siempre, aunque lo desearía. Habrá momentos en que deba regresar a mi banda por semanas. Lo entiendo, respondió Lyra. Nunca te pediría que renuncies a tus responsabilidades. Eso te haría ser alguien distinto. Y yo amo a quien. Se detuvo, las palabras flotando entre ambos. Los ojos de Kellen, oscuros como obsidiana al reflejo del fuego, la buscaron. Dilo otra vez, susurró. Amo a quien eres, repitió ella. Creo que te amo. Sin creo, dijo él avanzando hasta quedar a unos centímetros. Te amo, Lyra. No quizá, no tal vez. Te amo. Sus manos la enmarcaron con reverencia, sus dedos temblorosos en su piel. Puedo besarte. En mi cultura, en la tuya. No conozco todas las reglas, dijo con voz baja. Pero deseo besarte más que respirar. Sí, susurró Lyra. Por favor. Sí. El beso fue suave, contenido, lleno de respeto y de un fuego contenido durante meses. Las manos de Lyra se apoyaron en sus hombros, buscando equilibrio, mientras el mundo parecía girar y acomodarse de nuevo. Cuando se separaron, respiraban con dificultad. He soñado con esto, confesó Kellen, apoyando su frente en la de ella. Desde el invierno, desde que partí. Yo también, dijo ella. Cada noche. Esa noche se abrazaron, y Lyra supo que había encontrado su lugar, no en los salones de Boston ni entre las reglas del buen matrimonio, sino aquí, en los brazos de un hombre que la veía tal cual era y aún así la elegía, que pedía permiso, que respetaba su voz, que la hacía sentir segura y libre al mismo tiempo. Durante la semana siguiente, su relación floreció en miles de gestos pequeños. Kellen le enseñó nuevas palabras en su idioma, y Lyra descubrió en sí una facilidad para las lenguas que nunca imaginó. Ella, a su vez, le enseñó a leer en inglés, observando con alegría cómo él pronunciaba con esfuerzo las palabras de sus pocos libros. Hablaban del futuro con cautela. Sabían que el gobierno presionaba cada vez más a su pueblo para que se trasladara a las reservas, y que Lyra tendría que decidir si desaparecer por completo de su antigua vida. Estos problemas son reales, dijo Kellen una tarde, junto al arroyo. Pero son problemas de mañana. Hoy, estamos aquí, juntos, eso basta. ¿Basta para ti?, preguntó Lyra insegura. No puedo ir contigo a tu banda como una esposa formal. Los demás... Algunos te darían la bienvenida, interrumpió él. Otros tendrían miedo o desconfianza. Es verdad, pero no necesitamos su aprobación para amarnos, solo nuestros corazones. ¿Y cuando vuelva el invierno?, preguntó ella. ¿Te quedarás conmigo?
Kylen guardó silencio unos segundos. «Pasaré parte del tiempo con mi gente», dijo al fin. «Ellos necesitan a su líder, pero no dejaré que enfrentes otro invierno sola. Encontraremos un modo». Tomó su mano. «Tal vez podrías venir al campamento de invierno. Como mi esposa. Si quisieras eso». El corazón de Lyra dio un salto. «¿Te casarías conmigo? ¿A pesar de todo?» «Por todo», corrigió Kellen sonriendo. «En mi tradición habría una ceremonia. En la tuya también, creo. Podemos honrar ambas o crear una nueva, solo nuestra». Sus ojos se encontraron y añadió con calma. «Pero no hablo aún de matrimonio. Primero, cortejo. Debes estar segura. Esta vida conmigo entre dos mundos no será fácil. Nada que valga la pena lo es», dijo Lyra con una sonrisa suave. «Tú me enseñaste eso». Y así, mientras los días avanzaban, la muchacha que había huido de Boston temerosa se convertía en una mujer que sabía elegir su destino, construir su vida y amar sin miedo. El aire de la tarde estaba quieto cuando Lyra Ashburn se apoyó contra el pecho de Kellen Winfang en el pequeño porche de la cabaña. Las estrellas empezaban a salir, y por un instante, el mundo pareció calmarse. «Cuando llegue el otoño», dijo Kellen en voz baja, «lo enfrentaremos juntos». «Lo haremos», respondió Lyra con una sonrisa suave. Él respiró hondo antes de continuar. «Hablaré con mi gente sobre ti. Algunos se enojarán, pero deben conocer mi corazón». «Y yo escribiré al abogado de mi tía», añadió Lyra. «Tiene que haber una forma legal de establecer mi vida aquí sin que mi padre lo descubra. Necesito protegerme». Protegernos. Sabían perfectamente los desafíos que los esperaban. El mundo en que vivían no era amable con los amores que cruzaban fronteras culturales, pero lo que tenían era raro y valioso. Un amor genuino, construido sobre el respeto, la confianza y el valor de ser vistos tal como eran. La última noche antes de que Kellen regresara con su banda, se sentaron juntos en el porche, mirando cómo las estrellas se encendían en el cielo oscuro. Lyra se apoyó en él, sintiendo el calor de su brazo alrededor de sus hombros. «Contaré los días», dijo Kellen en un murmullo. «Yo también», susurró ella. «Cuídate, mantén tu rifle cerca». «Revisa tus trampas», recordó él. «Lo sé». Lyra rió suavemente. «Me lo has dicho 100 veces. Entonces te lo diré 101», bromeó Kellen, aunque su expresión se volvió seria al mirarla. «Eres valiosa para mí, Lyra. Más que cualquier cosa, la idea de que algo te pase». «No me pasará nada», lo interrumpió ella. «Ya no soy la muchacha indefensa que abrió la puerta aquella noche de tormenta. Me ayudaste a ser más fuerte». «Siempre fuiste fuerte», replicó Kellen. «Solo que aún no lo sabías». Se besaron bajo las primeras estrellas, y Lyra grabó cada detalle en su memoria. La calidez de sus labios, la firmeza de sus brazos, el ritmo pausado de su corazón bajo su palma. 3 semanas, pensó. Sobreviviría a ellas. Luego él volvería, y juntos seguirían construyendo su destino. Cuando llegó la mañana, Kellen preparó su caballo. Lyra no lloró. Sonrió, segura de su promesa. Lo observó marcharse, y cuando él se volvió al borde del claro, no vio una despedida en su gesto, sino un «hasta pronto». La cabaña volvió a sentirse vacía, pero ya no era una soledad dolorosa. Era la ausencia de alguien que volvería. Lyra se lanzó de lleno al trabajo, amplió el huerto, reparó el granero y organizó las provisiones. Pensaba en el futuro, en su futuro, con una mezcla de emoción y temor. Había tantos obstáculos, tantos riesgos, pero algo había aprendido aquel año. Vivir con miedo había estado a punto de destruir su espíritu. Atreverse a elegir su propio camino, abrirse a lo incierto. Eso era vivir. 17 días después de la partida de Kellen, el sonido de cascos rompió la calma. Lyra, alertada, tomó su rifle y se asomó por la ventana,
esperando verlo de regreso antes de tiempo. Pero su corazón se heló. 3 hombres blancos avanzaban hacia la cabaña. Reconoció al que iba al frente. Roran Blackveil, su antiguo prometido. Se veía más viejo, más endurecido, y su mirada estaba cargada de furia. Los otros 2 tenían el aspecto rudo de pistoleros contratados. La habían encontrado. El corazón de Lyra latía con fuerza. Solo había una puerta. Podía atrincherarse, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Ellos podían rodear la cabaña o prenderle fuego. Los vio desmontar. Roran observó el lugar con desdén antes de gritar. «Lyra Ashburn, sé que estás ahí. Tu padre me envió a buscarte». Lyra apretó el rifle, abrió la puerta apenas una rendija y respondió con voz firme. «No iré contigo, Roran. Márchate. No eres bienvenido aquí». Él soltó una carcajada seca. «¿No bienvenido? Has estado desaparecida casi 1 año. Tu padre está desesperado. ¿De verdad crees que puedes quedarte escondida en esta choza para siempre?» «Este es mi hogar», replicó ella. «Me fui de Boston por decisión propia. No pienso volver». «No tienes elección», dijo él con el tono duro de quien está acostumbrado a mandar. «Estás comprometida conmigo. Eres mi responsabilidad. Te he seguido por meses. ¿Creías que podría dejarte escapar? ¿Que permitiría que me avergonzaras huyendo?» Uno de sus hombres dio un paso hacia la puerta. «Ni un paso más», advirtió Lyra apuntando con el rifle. «Sé usarlo, y no dudaré». El pistolero vaciló, mirando a Roran. Este levantó la mano para detenerlo, aunque su rostro se ensombreció. «Seamos razonables, Lyra. No puedes quedarte sola aquí. No es seguro para una mujer. Vuelve a Boston conmigo. Nos casaremos discretamente y olvidaremos este vergonzoso episodio». «Dije que no», repitió ella con voz de acero. «Este es mi hogar. Soy mayor de edad. No le pertenezco a ti, ni a mi padre». Y al pronunciarlo, Lyra Ashburn supo que aquella vez no volvería a ceder jamás. «Tu padre sigue siendo tu tutor hasta que te cases», sentenció Roran Blackveil, con una sonrisa que le heló la sangre a Lyra Ashburn. «La ley está de mi lado. Puedo ordenar a mis hombres que te lleven por la fuerza si es necesario. Aunque preferiría no tener que hacerlo». Su tono dejaba claro que sí le gustaría hacerlo. Lyra pensó con rapidez. Podía resistir 1 día, quizá 2, pero luego... ¿qué? Estaba superada en número, y Roran no parecía dispuesto a rendirse. Su mente voló hacia Kellen Winfang. Había dicho que volvería en 3 semanas, pero solo habían pasado 17 días. Él no podía saber que ella estaba en peligro. Recordó las instrucciones que le había dado. «Sigue el arroyo hasta donde se divide. Luego toma la rama norte hasta las Rocas Rojas». ¿Podía arriesgarse a huir con Roran y sus hombres vigilando la cabaña? «Necesito tiempo para pensar», gritó hacia afuera. «Dame hasta mañana para considerar tu oferta». Roran intercambió una mirada con sus acompañantes. «Muy bien», dijo finalmente. «Acamparemos aquí mismo, frente a tu puerta. Pero, Lyra, si intentas huir durante la noche, te perseguiremos, y te prometo que no seré tan paciente la próxima vez». Lyra cerró la puerta y echó el cerrojo, con el corazón golpeándole el pecho. A través de la ventana los vio instalar su campamento. Encendieron una fogata, se acomodaron con calma. Siempre había uno mirando hacia la cabaña, atento, asegurándose de que no pudiera escapar sin ser vista. Cuando cayó la noche, Lyra sopesó sus opciones. Podía rendirse, volver a Boston y condenarse a la vida que había jurado dejar atrás. Podía luchar, pero 3 hombres armados contra una mujer. El resultado sería obvio. O podía arriesgarlo todo y huir. La decisión se formó dentro de ella con una claridad feroz. Tomó entre sus manos el pequeño pájaro tallado que Kellen le había regalado. No había huido de Boston para rendirse ante la primera prueba de su libertad. No había sobrevivido al invierno sola, ni encontrado amor para dejar que el miedo dictara sus pasos ahora. Iba a huir.
Pasó varias horas preparando su escape. Empacó lo esencial: algo de comida, una cantimplora, pedernal, un cuchillo. Se puso la ropa más cálida y resistente que tenía, botas firmes, y se envolvió en la manta más oscura, planeando usarla como camuflaje. Cuando la luna aún no había salido, levantó la tabla suelta del suelo de su habitación, un escondite que había preparado durante el invierno. El espacio debajo era estrecho, pero suficiente para que pudiera deslizarse hasta el suelo de tierra bajo la cabaña. Desde ahí, podría salir por el lado opuesto al campamento de Roran. Era un plan desesperado, lleno de riesgos, pero era su única oportunidad. Se metió despacio, con el corazón en la garganta. Acomodó la tabla sobre su cabeza y reptó por el suelo húmedo y oscuro. Cada crujido le parecía un trueno. Cuando emergió del otro lado, se detuvo a escuchar. Podía oír las voces de los hombres junto al fuego. El mulo se movió inquieto en el establo, pero no podía hacer nada por ocultarlo. No se atrevió a llevarlo. Su ruido la delataría. Lyra avanzó sigilosa hacia la línea de árboles, cada paso medido, evitando ramas secas. El corazón le latía tan fuerte que temía que el sonido la traicionara. Pero la suerte, o algo más, estaba con ella. Al fin alcanzó el bosque sin ser descubierta. Una vez entre los árboles, echó a correr. El bosque de noche era un laberinto de sombras. Las raíces parecían manos que intentaban atraparla. Las ramas arañaban su piel. No llevaba luz, solo el débil resplandor de las estrellas, filtrándose entre el follaje. Pero conocía esas tierras. Sabía la dirección del arroyo que la guiaría hacia el campamento de Kaelen. A lo lejos, escuchó gritos. Habían descubierto su huida. Lyra apretó los dientes y corrió más rápido, ignorando el ardor de sus piernas y el fuego en sus pulmones. Tenía que llegar al arroyo antes de que ellos hallaran su rastro. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla de correr, esconderse y rezar. Varias veces oyó caballos cerca y tuvo que ocultarse entre rocas o arbustos, conteniendo la respiración mientras los cascos golpeaban la tierra muy cerca. Cuando por fin los sonidos se desvanecieron, siguió avanzando. El amanecer la encontró exhausta, con la ropa rasgada y la piel llena de arañazos. El arroyo se bifurcó, el punto que Kaelen había descrito. Una oleada de alivio la recorrió. Siguió la rama norte, subiendo entre terreno cada vez más rocoso y empinado. Pero su cuerpo ya no respondía. Tropezaba, su visión se nublaba. Entonces oyó cascos otra vez, más cerca, más rápidos. Intentó correr, pero sus piernas cedieron. Cayó con fuerza, un dolor agudo recorriéndole el tobillo torcido. Se giró y vio a Roran Blackveil y uno de sus hombres acercándose a toda velocidad. Lyra trató de ponerse en pie, pero el dolor la hizo gritar. El caballo de Roran se detuvo a pocos pasos de ella. Él desmontó lentamente, con una sonrisa fría, disfrutando su triunfo. Y en ese momento, Lyra comprendió que no se rendiría, aunque fuera lo último que hiciera. El rostro de Roran Blackveil se tornó rojo de furia. «Eres una niña estúpida y egoísta», escupió, avanzando hacia Lyra Ashburn con pasos amenazantes. ¿Tienes idea del problema que has causado? ¿Del dinero? ¿De la humillación? «Aléjate de mí», advirtió Lyra, aunque apenas podía mantenerse en pie y no tenía armas a mano. «Eres mía», gruñó Roran. «Firmaste un compromiso, tu padre dio su palabra. No puedes simplemente escapar». «Ella no es tuya». La voz, profunda y firme, vino desde las rocas sobre ellos. Lyra levantó la vista y su corazón dio un vuelco. Kaelen Windfang estaba allí, de pie sobre un promontorio, con el cabello agitándose por el viento del desierto. Y no estaba solo. 5 guerreros apaches lo acompañaban, todos armados, todos observando a Roran y a su compañero con miradas duras como piedra. Roran se congeló, su mano a pocos centímetros del brazo de Lyra. «Esto no les concierne», balbuceó, aunque su voz había perdido seguridad. «Es un asunto privado entre mi prometida y yo». «No es tu prometida»,
respondió Kaylen, bajando de las rocas con la gracia silenciosa de un felino. Ella es libre. Ha elegido su camino. Tú no la posees. La ley, intentó Roran. Tu ley no tiene poder aquí, lo interrumpió Kaylen con frialdad. Esta es nuestra tierra. Lo fue mucho antes de que tu gente llegara. Eres tú quien está invadiendo. Se colocó entre Lyra y Roran, su cuerpo erguido, protector, imposible de desafiar. Te irás ahora. El hombre que acompañaba a Roran tenía la mano en el arma, pero no era tonto. 2 hombres blancos contra 6 guerreros apaches en su propio territorio. Las probabilidades eran mortales. Esto es secuestro, intentó Roran. El ejército sabrá de esto. Habrá consecuencias. Kaylen esbozó una sonrisa sin calidez. Diles, dijo con voz baja. Dile al ejército que entraste en tierra apache para arrastrar a una mujer en contra de su voluntad. Veamos qué dicen. Tal vez pregunten por qué un hombre debe perseguir a una mujer hasta el fin del mundo. Porque ella prefería arriesgar la muerte antes que casarse con él. El rostro de Roran se tensó. Comprendió que había perdido. La rabia y la humillación se mezclaron en sus ojos, pero no era tan estúpido como para iniciar una pelea que no podía ganar. «Te arrepentirás de esto», escupió, mirándola con veneno. «Tú y él. Tu padre no dejará de buscarte. La familia Ashburn tiene influencia. Entonces que la usen», replicó Kellen con serenidad. Lyra Ashburn no ha cometido ningún delito. Es una mujer adulta. Puede vivir donde desee. Si tu padre tiene quejas, que las presente ante el tribunal territorial. Se detuvo un momento y añadió, con una calma que era puro filo. Aunque dudo que quiera que todos sepan que su hija prefirió vivir en las montañas antes que casarse con el hijo que él eligió. No sería bueno para los negocios, ¿verdad? El rostro de Roran se crispó. No tenía respuesta. Montó su caballo, y su hombre lo imitó. Antes de marcharse, miró a Lyra con odio frío. «Has hecho tu elección», dijo con voz helada. «Vive con las consecuencias». Y se marcharon, galopando hacia el este, tragados por el polvo del camino. Lyra permaneció quieta hasta que el eco de los cascos se desvaneció. Entonces, sus piernas cedieron. Kellen la atrapó antes de que cayera, bajándola con cuidado hasta una roca cercana. «Lyra», susurró, su voz cargada de alivio y miedo. «Cuando el explorador dijo que había hombres blancos en tu cabaña, cuando vimos que corrías, creí que te había perdido». «¿Cómo supiste venir?», preguntó ella, con la voz temblorosa por el agotamiento. «No pude quedarme lejos», confesó Kaylen. «Me dije que solo vendría a verte, a asegurarme de que estabas bien. Pero la verdad es que quería estar contigo. Cuando vimos a los hombres cerca de tu hogar y notamos tu ausencia, tuve miedo». La atrajo hacia su pecho. «Ya estás a salvo. Eso es lo que importa». Lyra se aferró a él, dejando que el terror, el cansancio y el alivio la desbordaran. Lloró contra su pecho mientras él murmuraba palabras suaves en su lengua. Los otros guerreros se mantuvieron a distancia, respetuosos pero atentos, asegurándose de que los intrusos no regresaran. Cuando las lágrimas se agotaron, Kaylen examinó su tobillo hinchado. «No está roto», dijo con voz firme, «pero no puedes caminar. Te llevaremos a nuestro campamento». Uno de los guerreros trajo el caballo de Kaylen. Él levantó a Lyra con delicadeza y la acomodó frente a él sobre la montura. Ella se recostó contra su pecho, sintiendo por primera vez en días una paz profunda. El trayecto hacia el campamento apache tomó horas. Lyra dormitaba entre sus brazos, solo medio consciente del paisaje. Cañones rojos, valles ocultos, y finalmente un pequeño asentamiento de Wickiups entre las rocas. Mujeres y niños salieron a mirar la inusual escena. Susurros, miradas curiosas, algún gesto de desconfianza. Pero Kellen Windfang no se detuvo. La llevó directamente a una de las tiendas más grandes y la depositó con cuidado sobre pieles suaves. Allí, al fin, Lyra respiró hondo y cerró los ojos,
sabiendo que estaba en el único lugar donde realmente pertenecía. Una anciana entró en la tienda, hablando con rapidez en apache. Kaylen Winfang respondió en el mismo idioma, y aunque Lyra Ashburn no entendía las palabras, captó el respeto y el cariño en su tono. La mujer, su madre, supuso Lyra. Se inclinó para examinar su tobillo con manos seguras y experimentadas. «Mi madre, Nahara Skyvale, cuidará de ti», le explicó Kaylen. «Es sanadora, la mejor de nuestra banda». «Gracias», murmuró Lyra. La mujer asintió sin sonreír, pero con una mirada firme que no era hostil. Durante los días siguientes, Lyra sanó bajo los cuidados de Nahara. El tobillo estaba vendado con firmeza y mantenido en alto. Le dieron infusiones de hierbas que aliviaban el dolor y la inflamación. Aunque la anciana seguía reservada, nunca fue cruel. Traía comida, cambiaba los vendajes y poco a poco comenzó a enseñarle a Lyra algunas palabras de su lengua. Kaylen pasaba con ella todo el tiempo que sus responsabilidades le permitían. Le contó que su anuncio sobre su relación había provocado exactamente la división que había previsto. Algunos la miraban con curiosidad o simpatía, otros con recelo, pero había dejado clara su posición. Lyra estaba bajo su protección, y quien intentara dañarla tendría que responder ante él. «Algunos nunca me aceptarán», dijo Lyra una noche, mientras se sentaban frente al fuego. «Algunos nunca aceptan lo que desafía lo que creen conocer», respondió Kaylen. «Pero otros te juzgarán por tus actos, no por tu piel. Dales tiempo». Con el paso de las semanas, Lyra conoció a varios de esos que mostraban apertura. Saeli Mooncrest, una joven viuda que había perdido a su esposo en un enfrentamiento con colonos, comprendía su deseo de escapar de un matrimonio forzado. Un anciano llamado Tohin Firetrail la hacía reír al corregir su pronunciación cada vez que intentaba hablar apache. ¿Y los niños? Los niños se acercaban sin miedo, fascinados por su piel clara y su cabello, tocándole las manos y haciendo preguntas que los adultos no siempre sabían responder. No era fácil. Lyra siempre sentía el peso de ser una extranjera, alguien que representaba, aunque no quisiera, al pueblo que estaba arrebatándole sus tierras. Pero se esforzaba, ayudaba a preparar alimentos, aprendía a tejer canastas y a curtir pieles. Cometía errores, a veces ofendía sin querer, pero aprendía. Y mientras tanto, su vínculo con Kaylen se hacía más profundo. Lejos del aislamiento de la cabaña, Lyra lo veía en toda su dimensión. Como líder, como hijo, como hombre que intentaba guiar a su gente con sabiduría y dignidad en medio de tiempos imposibles. Veía cómo lo respetaban, cómo resolvía disputas con justicia, cómo trabajaba sin descanso para que nadie pasara hambre. Una tarde, 2 meses después de haber escapado de Roran, Kaylen la llevó a un risco desde el cual se veía el desierto extendiéndose hasta el horizonte. El sol se hundía, tiñendo la tierra de oro y escarlata. «He estado pensando», dijo él tomando su mano. «En nosotros, en el futuro». El corazón de Lyra empezó a latir con fuerza. «Y quiero casarme contigo», continuó Kaylen, con sencillez y firmeza. «A mi manera y a la tuya. Quiero que seas mi esposa, mi compañera. Quiero construir una vida que honre ambos mundos». Se volvió hacia ella, mirándola con una intensidad que le quitó el aliento. «Pero debo ser honesto contigo. No será fácil. Mi pueblo vive tiempos duros. Cada año el gobierno nos presiona más para abandonar nuestras costumbres. Puede llegar un día en que debamos elegir entre luchar o rendirnos». «Lo sé», susurró Lyra. «Y el mundo blanco no te aceptará si te casas conmigo», continuó él. «Tu familia, tu padre, todos te darán la espalda. Te considerarán perdida. No habrá marcha atrás». «No quiero volver atrás», respondió ella con firmeza. «Todo lo que deseo está aquí, contigo». Kaylen le tomó el rostro entre las manos. «¿Estás segura? Una vez que lo hagamos, enfrentaremos todo juntos, lo bueno y lo malo, lo fácil y lo imposible». «Nunca he estado más segura de nada»,
dijo Lyra. Te amo, Kaelen. Te elijo a ti. Elijo esta vida. Los ojos de él brillaron con emoción. Entonces hablaré con mi madre y con los ancianos. Tendremos una ceremonia. Serás mi esposa. Se besaron mientras el sol desaparecía tras las montañas, dos almas de mundos distintos, eligiendo construir un puente entre ambos. Sabían que no sería fácil, pero algunos amores valen cualquier sacrificio. 2 semanas después, bajo la luz de una luna llena, se celebró la boda. Fue una mezcla de tradiciones, honrando tanto la herencia de Lyra como la de Kaelen. Nahara Skyvile, que se había ablandado mucho hacia ella, ayudó a prepararla trenzándole el cabello y adornándola con cuentas color turquesa y plumas. Lyra vestía un sencillo vestido blanco que había cosido con sus propias manos, decorado con patrones apaches que Saeli Mooncrest le había enseñado. Kaelen la esperaba, imponente en sus ropas ceremoniales. Toda la banda se reunió para presenciar la unión. Algunos observaban con aceptación silenciosa, otros con reserva, pero nadie objetó. La ceremonia fue hermosa. Oraciones en apache, votos pronunciados en ambos idiomas, ofrendas simbólicas. Kaelen le entregó a Lyra un cuchillo finamente trabajado, símbolo de su promesa de proteger y proveer. Ella le dio una manta que había tejido, símbolo de su promesa de ofrecer refugio y calor. Cuando terminaron, cuando quedaron unidos por tradición y por elección, Kaelen le susurró al oído: Ahora eres libre, Lyra. Libre para ser tú misma, libre para elegir tu camino, libre para amar. Ahora somos libres los dos, susurró Lyra Ashburn. Y Kaelen Winfang sonrió antes de besarla una vez más, bajo la luz de la luna. La celebración duró hasta bien entrada la noche. Hubo comida, música, danzas, historias alrededor del fuego, y poco a poco, incluso aquellos que habían sido escépticos comenzaron a acercarse. Lyra se descubrió riendo de verdad, rodeada de gente que poco a poco se convertía en su gente. Esa noche, en el Wickiup de Kaelen, ahora su hogar compartido, consumaron su unión. Fue un encuentro tierno y apasionado, lleno del amor construido a lo largo de meses de comprensión mutua. Después, recostada entre sus brazos, Lyra pensó en todo lo que había vivido para llegar allí. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Kaelen en voz baja, casi temeroso de la respuesta. Ninguno, respondió ella con calma. Ni uno solo. Los meses siguientes trajeron los desafíos que ambos esperaban. La banda de Kaelen enfrentaba cada vez más presión del gobierno territorial, conflictos con colonos, negociaciones tensas con soldados, y la constante lucha por mantener vivas sus tradiciones. Pero Lyra y Kaelen enfrentaron todo juntos. Ella se volvió útil para la comunidad. Ganó respeto con acciones, no con palabras. Usando lo que había aprendido de Nahara Skyvale y de su educación en Boston, ayudaba a curar heridas y enfermedades. Enseñaba a algunos niños inglés para que pudieran defenderse en el nuevo mundo que se acercaba. Trabajaba junto a las mujeres, aprendiendo sus tareas, compartiendo risas y errores. Kaelen, por su parte, aprendía de su perspectiva distinta. La inteligencia práctica de Lyra le ofrecía soluciones que él nunca había considerado. Se convirtieron en verdaderos compañeros, dos fuerzas distintas, unidas para sostenerse mutuamente. Con la primavera llegó una carta desde Santa Fe. Era del abogado con quien Lyra se había puesto en contacto meses antes. Su padre había intentado buscarla, pero el rastro se había enfriado. Roran Blackvale no había admitido haberla encontrado, demasiado avergonzado por su derrota. Legalmente, Lyra existía en una zona gris, no declarada muerta, pero oficialmente desaparecida. Podría reclamar mi herencia, le dijo a Kaelen después de leer la carta. Mi madre me dejó dinero que mi padre no puede tocar. No es una fortuna, pero bastaría. Podríamos comprar tierra, construir algo nuestro. Kaelen la miró con cautela. ¿Eso es lo que deseas? Volver, aunque sea un poco, a ese mundo. Lyra meditó unos segundos.
Creo que debemos ser prácticos. Tus tierras se reducen cada año. Si conseguimos un lugar que sea legalmente nuestro, un puente entre ambos mundos, podríamos protegernos. La propuesta causó debate entre los ancianos. Algunos lo vieron como una rendición, otros como una adaptación necesaria. Al final, le dieron su bendición. El proceso fue largo. Lyra tuvo que moverse con cuidado, evitando que su padre supiera su paradero. Con la ayuda del abogado de Santa Fe, logró establecer su identidad y reclamar la herencia que su madre había dejado. Con esos fondos, ella y Kellen compraron un pequeño rancho en una zona remota, donde los límites entre tierras apaches y territorio de colonos se confundían. No era gran cosa, más rudo incluso que la antigua cabaña en la montaña, pero era legalmente suyo, y lo mejor, los miembros de la banda podían acampar allí sin ser acusados de invasión. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un refugio, un punto de encuentro entre dos mundos. Vivían allí, pero los guerreros y las familias de Kellen iban y venían libremente. Lentamente, comenzaron a establecer lazos con rancheros blancos cercanos, que se atrevían a juzgarlos por lo que eran, no por lo que representaban. No fue un camino fácil. Enfrentaron prejuicio de ambos lados, amenazas y miradas hostiles, pero siguieron adelante. Construyeron algo nuevo, algo propio. 2 años después de aquella tormenta que los unió, en una mañana fría de otoño, Lyra dio a luz a un niño. Nahara Skyville la asistió con manos expertas mientras Kellen esperaba afuera, con el rostro lleno de tensión y esperanza. Cuando por fin le permitieron entrar, Lyra vio lágrimas en sus ojos. «Un hijo», susurró Kellen, sosteniendo al pequeño con infinita ternura. «Es perfecto». Lo llamaron Kirael, que en su lengua significaba árbol que se dobla pero no se rompe. El nombre le quedaba bien. Un niño destinado a caminar entre dos mundos sin quebrarse. El nacimiento de Kirael trajo una paz inesperada. Incluso los más escépticos del clan se ablandaron al ver al bebé. Era de ellos, y también de ella. Un símbolo de lo posible, de la esperanza de que el futuro no tuviera que construirse sobre el odio y la separación. Lyra, acunando a su hijo y observando a Kellen mirarlo como si sostuviera el mundo entero, pensó en el camino recorrido. Había huido de Boston siendo una joven asustada, escapando de una vida impuesta. Había sobrevivido sola, descubriendo su propia fortaleza. Y una noche de invierno, había abierto su puerta a un hombre herido. Y con ese gesto, había cambiado el rumbo de su destino. Porque a veces, pensó, mientras el amanecer bañaba su rancho, basta con abrir una puerta para que el amor entre y transforme toda una vida. Mientras observaba a su esposo sostener a su hijo entre brazos, rodeado por una comunidad que había ganado con paciencia, respeto y verdadero afecto, Lyra Ashburn sintió que el corazón se le llenaba de paz. ¿En qué piensas?, preguntó Kellen Winfang, notando su expresión serena. Pienso en lo agradecida que estoy de haber abierto aquella puerta, susurró Lyra. Agradecida por cada decisión que me trajo hasta aquí. Kellen sonrió, con esa sonrisa cálida que solo mostraba en los momentos íntimos. Y yo agradezco la tormenta que me llevó hasta tu puerta, dijo suavemente. Tu valor, tu compasión por un desconocido, tu capacidad de ver más allá de lo que te enseñaron. Hemos construido algo increíble, respondió Lyra mirando su pequeño hogar. No perfecto, pero nuestro. La perfección no existe, replicó Kellen. Pero esto es real, es verdad. Con el paso de los años, el rancho de Lyra y Kellen se convirtió en un lugar donde dos mundos podían encontrarse en paz. Nunca fue fácil. Las tensiones entre colonos y apaches solo crecieron con el tiempo, pero ellos habían esculpido un espacio pequeño y sagrado donde el amor y la comprensión podían sobrevivir. Tuvieron 3 hijos. Kirael, el primero, fuerte y observador. Nasha,
una niña sabia y curiosa, cuyo nombre significaba búho, y Kelly, el menor, ágil y risueño, llamado así por el halcón del amanecer. Los tres crecieron hablando ambos idiomas, moviéndose entre las dos culturas con naturalidad, llevando en la sangre el puente que sus padres habían construido con tanto esfuerzo. Lyra jamás regresó a Boston. Su padre nunca la perdonó, y su historia fue reescrita por las apariencias. Murió en el desierto, decían. Una lección para las jóvenes que se rebelan. A Lyra no le importaba. La muchacha que una vez vivió en Boston realmente había muerto. En su lugar había nacido una mujer libre, dueña de sí misma. Por las noches, cuando los niños dormían y el sol se hundía detrás de las montañas, Lyra y Kellen se sentaban en silencio, viendo cómo el cielo se incendiaba de colores. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera abierto la puerta aquella noche?, preguntó ella. Habría muerto en la tormenta, respondió él sin dudar. Y tú habrías seguido sola, a salvo. Pero sola. Me alegra haber tenido el valor de abrirla, dijo Lyra. Y a mí, el valor de tocar, contestó Kellen, abrazándola. Eligieron amarse a pesar de las barreras que el mundo les imponía. Construyeron una vida que honraba ambas raíces, pero que al mismo tiempo era totalmente suya. El futuro seguiría incierto, como todos los futuros, pero lo enfrentarían juntos. Sus hijos crecerían con esa herencia, la certeza de que el amor puede unir lo que otros separan, que la valentía consiste en elegir la esperanza sobre el miedo, y que a veces, el simple acto de abrir una puerta puede cambiarlo todo. Cuando el sol se ocultó tras las montañas que ambos amaban, Lyra apoyó la cabeza en el hombro de Kellen y sonrió. Había llegado al oeste buscando libertad, y encontró algo aún más valioso: pertenencia, no a una tierra ni a una tribu, sino a sí misma, y al hombre que la había visto como nadie. Y comprendió, mirando el horizonte teñido de oro, que todo, cada huida, cada lágrima, cada riesgo, había valido la pena. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.